¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Buenas tardes. Espero que anden bien, que hayan tenido una buena semana. Yo acá estoy medio en compañía de una amiga, pero que no me mueva el trípode porque está todo más o menos conectado. No me tire nada. Es una perra divina. A ver si la puedo enfocar. Ahí está. No tiene nombre porque bueno, estoy en este momento en la localidad de Gobernador Ugarte. Mejor dicho, sí, en la localidad de Gobernador Ugarte. En este momento sería partido 25 de mayo. Estamos lejos, así que estoy tratando de acomodar todo en una mano mientras le hago mimo al perro, porque el perro si no me vuelve loco. Bueno, entonces vivo verdad. Bueno, nada, arrancando una vez más el taller de análisis de medios, que es un momento más propicio para analizar medios que sentar una reportera en el medio de un bosque con un perrito al lado. Así que bueno, tomando un tecito de boldo. Así que tranquilo. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana. ¿Cómo andas, Betty? Buen día, buenas tardes a todos y todas. Voy a poner como la noticia disparadora. La noticia de hoy es una noticia que salió en Infobae. Es respecto al inicio de clases y es algo de lo que quería que habláramos hoy y debatiéramos en conjunto, porque es una temática que es recurrente dentro de la órbita de los medios masivos de comunicación, pero aparte de eso, perdón, me tengo que turnar para acariciar al perro. Pero aparte de eso, digo, pues si no se vuelve loco. Aparte de eso, tiene una clave fundamental poder atender a este tipo de cuestiones, que es cuánto esto afecta a los adultos y las adultos mayores. Entonces, me pareció propicio para arrancar el debate empezar como pregunta disparadora, ¿qué opinan sobre el tema de la presencialidad de las clases? En la nota el ministro Trota lo que dice es que no está garantizada la cuestión de la presencialidad en las clases y lo que él sugiere como política es, bueno, esto por supuesto debido a la pandemia. ¿Cómo andás, Teresa? Gracias. Para mí también es lindo verme así, espero que ustedes también estén disfrutando de la manera que puedan. Esta localidad está a 180 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, así que vinimos acá en el medio, vinimos un momento que tengo el perro acá. Vinimos acá en el medio de la nada para estar tranqui, para no tener mayores dificultades y poder sobrellevar el agobio de la ciudad de la mejor manera posible. Acá la verdad que tenemos tranquilidad, así que está bueno. Y nos da la oportunidad además de poder trabajar. ¿Cómo estás, Irma? Buenas tardes. Eh, Así que bueno, estamos acá. Decía, retomando esto y dando un poquito de lugar a que empiecen a ingresar al taller, que el tema disparador es, por supuesto, qué es lo que ustedes consideran acerca de la presencialidad de las clases. Si consideran que debe ser presenciales, si consideran que no deben ser presenciales. ¿Cómo estás, Carmen? Si consideran que la opción es hacer un sistema mixto. Trota de esto habla en la nota. Trota dice que al no haber garantía de la presencialidad de las clases en su totalidad, lo idóneo es, por supuesto, generar un sistema, digamos, virtual y presencial para poder, ¿cómo se llama?, sobrellevarla. La cuestión en realidad, digamos, básicamente es cuál es la incidencia de los chicos y las chicas dentro de esta, digamos, de esta pandemia, digamos. Si son agentes o vectores que realmente pueden expandir el contagio hacia las poblaciones que verdaderamente deberían de ser resguardadas, que son por supuesto las poblaciones que tienen un alto grado de vulnerabilidad. Estas son quienes tienen comorbilidades, personas que no tienen bienes o servicios que le garanticen la posibilidad de enfrentarse a esta pandemia. Esto es comida, esto es servicios, agua potable sobre todo, que es muy importante para lavarse las manos, para higienizarse, para bañarse, etcétera. ¿Cómo estás, Liliana? Digamos, este tipo de cuestiones. Y por otro lado, por supuesto, quienes tienen comorbilidades, quienes son, digamos, enfermos cardíacos, diabéticos, como estas Cora, respiratorios, etcétera, por un lado, y por el otro lado, los y las adultos y adultas mayores de 70 años, de 65 años, que están afectados por esta cuestión y que por supuesto entran, ¿cómo andás, Adriana? Entran dentro de esta restricción.
son en realidad los agentes que deberían haber estado en cuarentenados desde un principio, por supuesto, y que todavía tienen que guardar ciertos recaudos, más allá de que toda la población debe de hacerlo, pero son quienes más afectados y afectadas pueden estar por el contagio. Entonces, bueno, el debate es este, es escuela sí, presencial, escuela no presencial. El debate después es, ¿qué presencialidad? Una presencialidad ligada a una burbuja, una virtualidad ligada a garantizar las condiciones necesarias para esta virtualidad, es decir, garantizar una libre prestación de acceso a internet, computadoras o celulares, lo que sea que fuera, digamos, medios, y no solamente para los docentes y las docentes, sino para los alumnos y las alumnas, ¿no? Porque esto es como conjunto. Y además, ¿qué desarrollo hay dentro de esto? Ya hubo una experiencia de un año. Nos estamos acercando al año de pandemia, aunque no lo crean. Estamos casi en febrero y esto arrancó el 20 de marzo. Así que hemos sobrellevado de una manera interesante. ¿Cómo estás, Marta? ¿Todo bien? Ahora Leo, Teresa escribió algo, Eva me dice que no tiene señal, bueno, nada, espero todo eso. Las realidades son, digamos, diversas, pero la pregunta es más profunda. ¿Por qué es una cuestión mediática? Que esa es la pregunta en realidad general de este taller que hace en todas las noticias y en todas las cuestiones que tratamos. ¿Cómo estás, Esther? ¿Qué es esto? ¿Qué es por qué es materia opinable, por qué es materia de debate, por qué es materia de discusión o por qué no lo es a veces, ¿no? Digo, ¿por qué es esto opinable y no es esto opinable? En algún momento, y siempre lo digo, uno de los filósofos más importantes del siglo XX para mí, que es Jean-Paul Sartre, un francés, pareja, por supuesto, de Simone de Beauvoir, escribió: política se hace por acción o omisión. Y en los medios entra esto. Hay cosas que se dicen y cosas que no están dichas. Y esto es una decisión. No se decide esto. ¿Dónde se decide? Bueno, o en la individualidad o en el conjunto. Pero es una decisión. Siempre. Toda decisión en la vida es una renuncia. Es decir, que hay algo a lo que se renuncia. Se renuncia a decir o no decir. O sea, o callar es renunciar a decir, o hablar es renunciar a no decir. Y hablar sobre cierta temática es renunciar a no decir otra temática. Entonces, siempre cuando hablamos de medios masivos de comunicación y cuando hablamos de debate acerca de esto, es importante que nos centremos en esta cuestión, que es por qué se dijo lo que se dijo y por qué se cayó lo que no se dijo. Es una pregunta recurrente o una pregunta así, o una indagación recurrente a la que yo siempre vuelvo, pero es importante porque en general es algo que cae en el olvido. Naturalizamos tanto la palabra, naturalizamos tanto lo que decimos, que a veces no reflexionamos acerca sobre de lo que no decimos o de lo que se dice a medias. Voy a ir un poquito para atrás y voy a leer lo que decía Teresa. Decía Teresa, digo, así no queda fuera de contexto. Justamente lo hablé ayer con mi hijo, ya que mi consuegra íbamos a ir a buscar a mi nietito de 7 años y no vamos a poder ir, y me respondió que él o mi nuera lo van a ir a buscar. Bueno, esto es algo importante porque en general los abuelos, las abuelas, lo digo o los tíos, las tías, digo, lo que sea que fuera el rol que cumplan con pequeños adultos mayores. Digo esto porque el adulto mayor se considera mayor de 65 años, es una arbitrariedad. Se puede ser más, se puede ser menos. Digo, hay personas que tienen 80 y están muy activas, y hay personas que tienen 50 y están muy inactivas. Es una arbitrariedad. Yo lo digo como corte. O sea, se dispuso que era eso. Pero bueno, tomando esa arbitrariedad, lo que digo es que impide mucho, obviamente, la relación incluso. Porque supongamos que no sea el problema ir a buscar o no ir a buscar, sino que la discusión sea ir a visitar al nieto, a la nieta, al sobrino, a la sobrina. Entra dice Teresa, tengo 74, ahí apuntalo. Es un tema, porque el nene, la nena entra en contacto primero con otros nenes y con docentes, y ahí es donde obviamente viene la rueda. Entonces es medio súbito y arbitrario. Es importante, digo, porque uno cuando entra en contacto con un nieto o con alguien chiquitito, en general entra en contacto no desde el contacto de la distancia, sino desde la interacción bien cercana. Entonces eso es algo interesante, por ejemplo, que los medios no dicen. Nadie trata acerca de cuál es la relación entre los chicos y los y las adultos y adultas mayores, o los y las
padres que tienen ciertas comorbilidades, o etcétera, etcétera. En realidad lo que más afecta son los y las adultos y adultas mayores. Y es lógico por qué los y las afecta, que es realmente esta cuestión, esta necesidad de, o esta alegría de poder interactuar con un familiar tan pequeño y que está en etapa de crecimiento. Todos lo vemos. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo probablemente esté 10 días sin ver a mi sobrina, que tiene 1 año y 2 meses en este momento. Y esto es porque yo interactúo con ella y no tengo ningún problema. El problema es mi papá, que tiene 73 e interactúa con ella. Entonces, estas cosas hay que tomarlas en cuenta y hay que ser muy consciente. Y ahí en el tema de hay que obligar a las clases presenciales, uno en realidad no, o una, digamos, depende de quién sea el gobernador, la gobernadora, el gobernante, la gobernante, no toma en cuenta tal vez este tipo de cuestiones y es importante que así lo sea. Porque no es solamente una cuestión de quedarse en su casa. Digo, las personas tienen tendencia a la socialización. Entonces es difícil y me pareció un tema muy importante para tratar acá entre los y las adultos y adultas mayores. Esto. Un debate rico que probablemente todos y todas estemos indagando. Haya una pregunta Betiade, digo, retomando lo que dicen ustedes, porque si no siempre queda en el tintero. Pregunta mediática porque no saben qué decidió tomar, no saben qué decidió tomar el gobierno. Aún no saben y no dicen cómo son realmente los medios de contagio. Los niños, profesor. Bueno, dice, hay contactos con nietos, con adultos, con los maestros, con las compras en los súper. Bueno, las compras en los súper es algo que es muy difícil de ¿cómo se llama? De controlar. Y puede haber súbitamente contagio en cualquier lado. La realidad es que una cosa es ir a comprar al súper, que uno puede decir cómo y de qué manera se hace y de qué manera se administra, que es algo más súbito, y otra cosa es obligar a un chico o una chica a hacer una rutina diaria de lunes a viernes a ir a una escuela y estar 6 horas en una institución de encierro. Esto es muy distinto, porque uno puede elegir quién le hace las compras o cómo se hacen las compras, lo que sea que fuere. A veces no, pero digo, hay ciertas posibilidades. Los chicos es más difícil, por eso lo pongo en tela de discusión. Dice Carmen, tengo 70 años y como enfermera puedo observar que las emociones enferman más que cualquier enfermedad. Porque los políticos no nos dicen la verdad y eso nos confunde tanto. Comparto plenamente y de hecho fui una de las primeras personas que dijo que el encierro total era complicado, no por una cuestión ligada a la no prevención, porque soy muy partidario de la prevención y este tipo de cuestiones, sino porque hay algunas personas que, digo, a mí no me tocó estar encerrado, yo soy personal de salud, hola, y no me tocó estar encerrado. Pero la realidad es que eh, en bajas dosis, o sea, esto es como algo muy personal, ¿no? Y va de cada médico. El sistema inmunológico tiene memoria y el contacto con agentes patógenos hace que haya generación de anticuerpos. Es lógico, por supuesto, que las personas que tienen comorbilidades estén mucho más expuestas. Por eso digo que los adultos mayores, las adultas mayores y quienes tienen afecciones complicadas, complejas, deberían haberse en cuarentenado, claramente. El resto tal vez no, y es algo más residual. Obviamente que no quiere decir que no hayan tenido que tener cuidados. Por supuesto, todo el mundo debe de lavarse las manos, de usar barbijo, distancia social, higienizar las cosas que ingresan al hogar, no tocarse la cara, o perder el hábito de hacerlo, de usar lo que sea con manos limpias y dentro de casa, tratar de no hacer reuniones en lugares cerrados. Esto es fundamental. Pero aparte de todas esas cuestiones, no tiene que haber restricción de salidas. Eso es muy distinto. ¿Se entiende lo que digo? Lo que pasa es que después está el grado de responsabilidad individual y ahí está el problema más grande. Es que no somos una sociedad en general responsable. Tenemos, por supuesto, raptos de responsabilidad, pero no todos y no todas pueden estar en esa responsabilidad y además hay lugares que atender. Hay lugares que están carenciados. Vivimos en un país que tiene un alto grado de pobreza, un alto grado de desocupación, un alto grado de falta de viviendas. Lo evidenciamos con la problemática en varios lugares, entre otros Guernica, Entre Ríos, muchos lugares. Y se va a seguir dando, pero porque somos un país que necesitamos un Estado mucho más presente. Y necesitamos un Estado presente no solamente en los lugares donde tienen que estar, sino aportando el dinero que tienen que aportar. Eso es, por supuesto, materia pendiente y no voy a hacer política al respecto, pero por supuesto es materia pendiente, estamos claros, si no, no estamos bárbaros. Estamos
con bastantes carencias. Y está claro que vamos hacia ese lugar. Lo importante es seguir yendo hacia ese lugar, ¿no? Dice Marta. ¿Cómo estás, Marta? No sé si te saludé. Los políticos no dicen la verdad y eso nos confunde. Y sí. Irma dice, a mí me llamaron recién para ir a un departamento, creo que es un departamento, cerrado a jugar al buraco y como dije que no, se ofendió. Bueno, es un problema de cada quien, ¿no? Después está como cada uno lo puede sobrellevar, pero bueno, primero está la seguridad de uno. Está claro que es mucho más importante, digamos, a ver, acá habría mucho menos digamos, probabilidad de contagio, acá es bastante improbable, porque no hay nada, porque está abierto el espacio. En los espacios abiertos no hay problema en general, con la distancia no hay problema. El tema es sin la distancia y por supuesto, ¿cómo se llama? Hay que ponerse en ese lugar, digamos, en el lugar de cuidar al otro. Recuerden que el barbijo, esto es importante, es ¿cómo se llama? Es una medida preventiva para el otro, no para uno. La imposibilidad de contagiarse del barbijo es muy poca si uno se coloca el barbijo, si el otro no se coloca el barbijo. Si lo nos colocamos el barbijo y estamos a una distancia, la posibilidad es prácticamente nula. Entonces, cuando uno se coloca el barbijo, la posibilidad de contagiar al otro se reduce en un 70%. Es importante eso, que los adultos y las adultas mayores, digamos, demanden que haya, digamos, la posibilidad de colocarse el barbijo. Me dicen que no sé si me escucha, voy a tratar de subir un poco el volumen, pero me parece que estamos bien. Les mando un beso a Vivi, le mando un beso a Adriana, espero que, no sé si se me escucha bien, ojalá que sí. Yo acá tengo señal, puede fallar, pero nada, está. Bueno, ahondaba sobre la cuestión del tema del inicio de clases y por supuesto cada uno tiene y cada una tiene una opinión reservada al respecto. Yo tengo mi opinión formada, aparte como docente. Gracias, Adri. Te mando un beso desde acá de Gobernador Ugarte. Por supuesto que yo tengo mi posición al respecto y considero también que me parece una falta importante de responsabilidad habilitar la posibilidad de esto, pero también creo que tienen que darse las condiciones necesarias y hay tiempo. Digo, las clases terminan en diciembre y arrancan en marzo. Así que es muy, muy importante que tengan la posibilidad de garantizar las condiciones para los alumnos, las alumnas y por supuesto para los y las docentes para realizarlo. Pero me parece que no, o sea, la prioridad es claramente no seguir esparciendo el virus por doquier de una manera irresponsable. Somos... digamos, ya conocemos las consecuencias de esto, no solamente en este país, que fue uno de los últimos países en realidad en relación a otros en iniciar los contagios, sino en el mundo completo, ¿no? Digamos, tenemos visión global, sabemos qué es lo que pasa en Europa, sabemos lo que pasa en Estados Unidos, en Brasil, en otros países del mundo. Entonces nos parece importante, más allá de después las medidas preventivas que haya y los protocolos a los que adhieran, si se pone la vacuna, si utilizan algunos protocolos, por ejemplo, de profilaxis como la ivermectina, que yo, por ejemplo, la estoy utilizando. No la hago partidaria, pero por supuesto o sea, cada uno utiliza su método. Y por supuesto los cuidados necesarios, porque esto no te inmuniza del todo. Y además hay que ser responsable. Yo me fui 180 kilómetros, tengo que volver. Entonces, no me hago el hisopado, me hago el test de saliva, que es lo que se hace en general cuando uno vuelve más de 150 kilómetros. Que es por supuesto arbitrario nuevamente, pero bueno, hay que cumplir con lo que manda y con lo que corresponde. Por supuesto yo me aislé, no vi a mi padre, no vi a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado. Entonces es importante esto, cumplir y ser responsable. Creo que no hay otra chance para salvarnos. Y lo digo en el amplio sentido, salvarnos en términos de salvarnos como sociedad y como humanidad. El virus es una responsabilidad de todos, aunque no lo crean. Tiene que ver con conductas propias. Es importante que, digo,
con un sistema de producción, con una forma de arrasar los campos, con una forma de arrasar los animales, con una forma de construir de manera abrupta, de una amplia contaminación, del consumo abrupto. Por supuesto que es una opinión personal, pero yo considero que es responsabilidad de todos y todos tenemos, de todos y todas, ¿no? Y todos y todas tenemos implicancias sobre las problemáticas, más allá de que uno diga, yo esto no soy, yo esto no lo haría, yo de esta forma no soy. Es importante eso. Es importante tener a bien hacerse en parte responsable, más allá de que uno no lo sea. Porque contribuye a ayudar a cambiar las cosas. Si no, uno nunca es parte, entonces no se hace responsable. Y bueno, es importante hacerse responsable, ser parte del cambio, poner de uno. Más allá de que uno considere que está haciendo las cosas de una buena manera. Justamente eso no impide, por supuesto, impulsar. Voy a leer un par de mensajes. Adriana decía, por supuesto, es importante lo que plantea Irma. Si alguien se ofende, se puede remediar después. La salud primero. Bueno, es esto que venía insistiendo en el vivo. Es importante que primero esté la salud y que después el resto cada uno, bueno, se ofenderá, se enojará. La emoción es una ola, se dice. Después pasa. Después, bueno, se habla y mira, che, considero tal cosa. Dice Marta, yo creo que es prioritario que el gobierno invierta en la vacuna como en otros países. Bueno, en eso está. La realidad es que hay un desarrollo, hay laboratorios, por supuesto, habilitados, y que la vacuna como aprobación en realidad total necesita un proceso, que es innegable, que es un proceso de un año, que tiene que ver con, digamos, con el transcurrir de los efectos colaterales y demás. Ese tiempo aparentemente no lo tenemos, por eso hay como una habilitación de urgencia excepcional. ¿Está claro? Pero teóricamente la vacuna tendría que salir el año que viene aprobada. Aprobada 100%, ¿no? Después de haber hecho el test correspondiente. No se pueden apurar los tiempos, no puedes sacar una torta antes de tiempo porque te sale como te sale. Ni después, por supuesto, porque se te quema. Dice Cora, hay que cuidarse en todos lados y esperar a la vacuna. Bueno, ni una coma menos. Sí, hay que cuidarse y hay que sobre todo también tratar de difundir. Esto como agentes mediáticos que somos, todos y todas, es muy importante. Porque uno cree que los medios en realidad son quienes encabezan esta difusión. Y la realidad es que nosotros podemos hacerlo también. Nosotras podemos hacerlo. Es importante que nos pongamos como objetivo, cuando tenemos un poquito más de pilas, un poquito más de fuerza, tratar de difundir esto. Che, mirá, lávate las manos. Che, mirá, no hagas una reunión de 10 personas en tu casa. Después, bueno, cada uno, repito, es responsable por sus acciones. Pero bueno, me parece importante y considerable que, que se haga. Dice María Esther. Pregunto cómo se hace con docentes y alumnos que viajan en transporte público. Es el dilema más grande. Más grande. Hola Susana, ¿cómo estás? Te saludo yo también. Es el dilema más grande, María Esther. De hecho, es el primer, digamos, foco de contagio se da en el transporte público. Se da en ese lugar. En el lugar donde interactúan varias personas, donde hay encierro, donde a veces el viaje se vuelve mayor a media hora. ¿No? Digo, no basta mucho para contagiarse. Basta entrar en contacto con el virus directamente. Pero es un tema de debate ya desde hace muchísimo tiempo. De hecho, considero que es el principal foco de contagio y que no fueron acondicionados como corresponde y que tampoco son vigilados como corresponde. Entonces, bueno, yo por ejemplo, desde el primer día de la pandemia, a mí que me tocó ser personal esencial y trabajar todos los días, y recién ahora me puedo tomar mis vacaciones, me estoy tomando la licencia de 2018 en el hospital. Así que no me resultó fácil. Esto se dio, digamos, fue una decisión medio personal y yo decidí no viajar en transporte público a partir del inicio de la pandemia. Entonces viajé en bicicleta. Lloviera, hiciera frío, hiciera calor, etcétera. Son decisiones personales. Yo tuve la suerte de poder porque tengo mi propio medio de transporte, tengo bicicleta. Y además porque tuve la suerte de no tener ninguna otra dificultad. La realidad es que solamente tuve que viajar un día en transporte público porque pinché un neumático y nadie me lo reparaba. Entonces me tocó viajar así. Pero bueno, recomiendo quienes puedan evitar el transporte público, lo eviten.
por supuesto que no es algo que, que pueda decidirse per se. Es complicado y dificultoso. Bueno, nada, quiero ir cerrando un poco la idea global de lo de hoy, pero me parece que la idea que quiero dejar en claro de todo esto es por qué hay tratativa acerca de esto, por qué se trata de esta cuestión y qué es lo que ustedes consideran que debería tratarse. Y por supuesto retomo la pregunta anual de la que arranqué, esta pregunta que arranca, que es cuál debería ser la función de los medios masivos de comunicación. ¿Cuál consideran que debería ser? Esto siempre en debate, espero que me lo traigan en algún momento, que lo podamos hablar y discutir, por supuesto dejando pasar el tiempo, por lo menos un mes, para que podamos debatir a partir de febrero o marzo de diferentes ideas y podamos intercambiarlas, que sería algo genial. Leo unos últimos mensajes y le voy a dar cierre al taller. Dice Irma, yo tampoco viajo en transporte público y hay amigos que lo hacen. Bueno, a cuidarse lo más que se pueda. Utilizar barbijo, tratar de tener alcohol en gel para lavarse las manos, porque ahí no se puede lavar con agua y jabón. Cora dice, recién me dijeron que le de Oro comenzaron a vacunar. Bueno, ojalá que dé grandes resultados. Me dice Irma, te felicito, vas en bici, gracias. Es una costumbre ya de hace muchos años, pero realmente la reforcé, por supuesto, en pandemia. Betia dice, si viajas en transporte público, ventana abierta al menos. Claro, el tema era en época invernal, que fue cuando nos agarró la pandemia. Digo, ahora es más fácil. Ahora se abre, se abre la ventana y listo. Pero en época invernal, ¿qué hacemos? Y además el aire acondicionado, que en general, o la calefacción, pues circula el aire. No hay filtros especiales para eso. Por eso digo que es importante. Ahí se Betia de más tapaboca, más alcohol. Perfecto. Bueno, nada, gentes. Les agradezco enormemente, por supuesto, como siempre, el espacio. Seguramente nos veremos el lunes que viene, no hay ningún problema. Me preguntaba recién Luciana, pensaba que me hacía de vacaciones, pero no, estoy acá. Porque todavía no me pedí las vacaciones, no me pedí la licencia, así que bueno. Nada, les mando un cariño enorme. Espero que estén cursando un buen pasar. Como anticipo, así medio dentro del sistema de salud, algo ex nihilo que tal vez no le digan, digo, de la nada, que tal vez no le digan algunos medios. Las vacaciones tienen aparentemente cancelación el 31 de marzo. Eso quiere decir que por esa fecha se estipula el pico de pandemia. Así que les pido por favor que empiecen a cuidarse porque los casos van a ir en aumento. No se descuiden, traten como le digo, de difundir esta cuestión, de ser responsables y de por supuesto, no tengan a mal ni ¿cómo se llama? Ni esconderse, ni indignarse sin hacer nada si alguien no cumple o ven que alguien no cumple con los recaudos necesarios y pone en peligro vuestra propia salud. Esto que decía Irma. Me invitaron a jugar a un departamento donde iban a estar todos encerrados jugando al buraco y dije que no y se ofendieron. Bueno, allá los demás, allá las demás. Importante resguardarse uno. Un cariño gigante. Bestia dice yo iría en moto. Bueno, si yo si tuviera y pudiera manejar no me hubiese roto la rodilla como me la rompí en 2018 cuando viajé en moto, no habría ningún problema. Hay un dicho que dice hay dos tipos de motociclistas. Los que se cayeron y los que se están por caer. Dice Carmen, digo, voy a leer lo último. Betia dice, es muy difícil, los medios de difusión deberían debatir y pedir opiniones profesionales. Bueno, a veces se piden opiniones profesionales, el tema es que hay diversas opiniones profesionales también al respecto, entonces es más complicado. No hay una opinión profesional homogénea. Dice Carmen, los medios de comunicación deberían ser imparciales e informar con responsabilidad. Bueno, los medios de comunicación no pueden ser imparciales porque nadie es imparcial, todos tenemos una parte, porque somos sujetos, entonces somos subjetivos. Lo que sí deberían tener una estructura más amplia a la hora de informar, y esto es importante, y también es importante saber desde qué lugar opina cada uno de los medios y de qué lugar informa cada uno de los medios. Ese es nuestro trabajo, nuestra tarea como agentes que formamos parte de la comunicación. Digo, nosotros y nosotras interactuamos al respecto, entonces es nuestra obligación, digamos, o nuestra tarea, más que obligación, nuestra tarea es, no diría nomenclar, sino más bien clasificar qué tipo de noticias nos ingresan y cuál es la carga de cada una de las noticias al respecto y una intención. Para eso lo que hay que hacer es leer mucho, escuchar mucho, hay que estar en la nutrición necesaria. A veces parece que ahora lo importante es solamente la imagen
y no es el contenido. Es muy importante el contenido a la hora, por supuesto, de informarse al respecto. Me dice Irma que disfrute, un beso y a descansar. El transporte público tiene vidrios herméticos, es cierto, Marta, algunos tienen vidrios herméticos, otros no, arriba se pueden ventilar. Así que bueno, si es un impedimento, es cierto. Gracias Adriana, me dice que tenga buen día, gracias. Dice Betty, la gente se flexibilizó demasiado, bueno, es verdad, es cierto. Gracias por el deseo de las buenas vacaciones. Dice que a Teresa se escuchan los pajaritos, sí, esto es maravilloso, se escucha acá a mí un grillo, sapo, lo que sea. Les mando un cariño enorme, gracias por estar esta media hora y nos veremos el lunes que viene. Disfruten mucho, descansen, traten de estar bien y por supuesto no teman a decir lo que opinan. Y traten de estar en contacto con las noticias. Desde acá lo estoy, a través de muchos medios de comunicación. Cuídense, beso grande.